bloque de Correcámara y en estos días se habló mucho de que 700 uruguayos participaron en la película del momento, La Sociedad de la Nieve. La productora uruguaya que participó se llama Cimarrón Cine, así que invitamos a Santiago López, uno de los fundadores de esta productora, para conversar con nosotros. ¿Cómo andas? Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Fundaste junto a Diego Robino y a Hernán Musalupi. Sí. ¿Cómo vienen llevando la nominación? Algo, te veo cara cansado. Estoy cansado, pero no por esta... No por la nominación, no, sino porque... por todo lo demás que tienen en la productora. Por suerte. Por suerte, sí. Bueno, pero ¿cómo van llevando todo esto bastante distinto, ¿no? De repente tener una producción nominada al Oscar. Sí, la verdad que fue... nada. Había como una sensación de que la película podía llegar a estos lugares en el proceso de hacerla. O, no sé, la sensación de que teníamos algunos de que era una posibilidad. Y bueno, nada, es para mí un lugar increíble, impensado para la productora, la repercusión que está teniendo. Para nosotros este evento en sí mismo está buenísimo. ¿No? Nos está pasando cosas de contactos y preguntas que no nos hubiera pasado si no hubiera sucedido esto. Claro. ¿Y cómo le explicarías a alguien que no tiene ni idea cómo funciona una productora uruguaya trabajando para una película que es española? Claro. O sea, ¿cómo funciona? Es así. Esa modalidad se llama servicio de producción y es cuando alguien que no sos tú tiene la propiedad intelectual, o sea, desarrolló y pensó en ese proyecto y necesita un brazo que ejecute esa producción. Puede ser una productora extranjera, también puede suceder localmente entre dos empresas, una que desarrolla la idea y otra que sepa producirla, que no siempre sucede a la vez, ¿no? En este caso fue raro, porque en realidad es una producción española con muchos, obviamente la historia, pero además con mucho de talento uruguayo, y en un momento estuvimos en la posibilidad y tratamos de analizar la oportunidad de que sea una coproducción uruguayo-española, claro, que no se dio por distintas razones entre ellas que acá no estaba todavía armado todo el programa Uruguay Audiovisual y no podíamos entrar como en esa producción con las reglas que tiene legales, claro, el armado de una coproducción. Y además por cómo estaba armado ese proyecto con Netflix, que después compra la licencia de esa película. Servicios de producción, que se le llama también a como cuando uno va caminando por la calle. Hay una serie como La Damia, filmada destruyendo parte con escenografía de la Ciudad Vieja. Bueno, eso es un servicio de producción para una productora argentina. Para una productora israelí, en este caso. Y es eso, vos en realidad no tenés los derechos de ese proyecto, los derechos de exhibición o de explotación de ese proyecto, y hay alguien que los tiene. Y a veces te contratan solamente para hacer la ejecución sin ponerle un talento, y a veces, como fue lo de Damia, que nos contrataron para dar el servicio entero, desde el director, los actores, el trabajo de los guiones, hasta la entrega final del proyecto. Es verdad, el editor es uruguayo. El editor es uruguayo. Sí, y el editor también, Fernando Epstein. Todo el proceso de producción, desde la corrección de guiones hasta la entrega de ese proyecto es hecha acá en Uruguay. ¿Y qué técnicos, qué rubros participaron de La Sociedad de la Nieve? El director de fotografía es uruguayo, estuvo Pedro acá. Luque estuvo conversando con nosotros acá. Todo el proceso de casting se hizo entre Argentina y Uruguay. El proceso de vestuario se produjo en Argentina y se trabajó también desde Uruguay. Bueno, la coordinadora de maquillaje que hizo toda la coordinación de la época y del seguimiento del trabajo con los actores previo y durante el rodaje en Uruguay. Después todo el aparato de producción, asistentes de producción, dirección de producción, asistentes de vestuario, de arte, el trabajo de arte. Se hizo un trabajo de arte muy grande acá, porque en España también fue importante porque se hicieron 3 fuselajes y había todo un aparato de producción montado en la montaña, pero el detalle y el dressing estaba todo en Uruguay, entonces Alain Bainé, que era el production designer, estuvo mucho tiempo acá trabajando con el equipo de arte de Uruguay. Estuvimos, no sé, reconstruyendo el aeropuerto de Carrasco, que fue más o menos unos 2 meses y medio, 3 meses desde que entramos hasta que se filmó. ¿Cuándo arrancaron con este proyecto en Cimarrón? ¿Cuándo fue la primera acercamiento? Prácticamente es un proyecto que está cerca de la fundación de Cimarrón. En 2018, que ahí con Diego y con Hernán arrancamos con Cimarrón, en mayo más o menos, y en junio vienen a hacer las primeras entrevistas a todos los sobrevivientes, y ahí filmamos la etapa de investigación. Y quedó por eso. Después nada, empezamos a trabajar y a dar soporte a medida que iban necesitando, nos llamaban para ayudar
en datos o en necesidades de producción, investigar cómo podía ser. Ellos estaban buscando dónde hacerla, quizá en un momento pensaban hacer toda la película en otro lado y que Uruguay no, y bueno, y Bayona siempre quiso, y las productoras también, venir y filmar acá y filmar en el Valle de las Lágrimas y buscar la manera de que la película sea lo más verosímil posible. Bien, ¿y qué fue lo más difícil de participar en esta mega producción? ¿Fue la producción más grande en la que participó Cimarrón? Sí. ¿Qué fue lo más difícil de Y teníamos todo? un desafío importante que era, nosotros nos encargamos de la producción de todo lo que sucede en el Cono Sur. O sea, no solamente lo que se produjo en Uruguay, sino lo que se produjo en el Valle de las Lágrimas y del lado argentino y del lado chileno. El avión cae del lado argentino. Entonces ahí había un desafío importante de entender la logística de cómo hacer una película en ese lugar. Y ahí trabajando con la producción española llegamos a un grupo de montañeros que hacen subidas de montaña de alto riesgo y que también saben filmar, que tenían como esa doble actividad de alguna manera, pero tenían que entender que era un proyecto cinematográfico que tiene otras condiciones que filmar deportes extremos o esas cosas. Entonces teníamos que coordinar eso primero desde la visión de España de lo que querían y después nosotros, que no entendemos nada de montaña, tratar de meternos ahí y organizar toda esa logística trayendo, no sé, equipamiento de Estados Unidos, de Colombia, de España. Trajimos unos drones que nunca se habían probado a esa altura para subir cámaras de cine. Llevamos 4 cámaras de cine, un equipo casi de 40 personas en la montaña, entre los montañistas y un equipo técnico nuestro. El desafío de estar en un lugar de esas características que además tuvimos en las oportunidades que fuimos, en una tuvimos un accidente, en la primera, el mismo día que fue el accidente de los Andes. Sí, a la misma hora del día del accidente que vino Sí, también una turbonada, o sea, tuvimos situaciones bastante extremas y de aprender todo el tiempo cómo era que teníamos que gestionar eso. Te quería preguntar sobre eso, sobre aprender, porque vos sos productor, acá nos gusta mucho hablar de los oficios y aprender de los oficios. ¿Qué aprendiste vos sobre el oficio del productor viendo, por ejemplo, las productoras españolas, a las que J. Bayona, el director, las destaca todo el tiempo? Es que esas mujeres tienen una capacidad del empuje que tienen primero en la visión de qué película quieren hacer junto al director. Eso, a veces el sistema hace que los directores queden como en un segundo plano sobre lo creativo y sobre las decisiones editoriales de un proyecto audiovisual. Y en este caso Bayona lidera eso, pero por ejemplo Belén y Sandra tienen activamente participación en las definiciones artísticas y creativas. Y a mí me sorprendió mucho el foco que pusieron para que la película se ejecute en esas condiciones y conseguir todos los recursos que necesitaba esta película para hacerse, que no es menor. Entonces para mí hay un aprendizaje muy grande de esas dos productoras liderando un proyecto de esta magnitud, también asumiendo el riesgo de hacer lo que hicimos, ¿no? De ir a ese lugar a filmar, de gestionar de la manera que gestionaron humanamente y de manera bastante amorosa, por así decirlo, la relación con los sobrevivientes y con la familia, que no era fácil. No, hay un tema muy humano ahí del vínculo humano, que quisieron tener con las familias que podían no haberlos tenido para que podrían nada. haberse distanciado, pero fue al revés, ¿no? Cómo involucrarnos a todos en eso. Y eso me parece que es un aprendizaje, es una experiencia muy linda de trabajar con gente que está en un nivel y que te abre las puertas para seguir aprendiendo y creciendo con ellos. ¿Y qué aprendiste viendo a Bayona? Ahora en el otro bloque vamos a ver un detrás de cámara del momento del accidente y se lo ve a él completamente involucrado en el rodaje, hablándoles a los actores en el momento que están filmando. O sea, es un tipo que se está involucrando muchísimo. Es un tipo que les pasa bastante a los directores que se obsesionan con algo y que tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer y que está todo el tiempo buscando hasta el final la oportunidad de que el momento de filmar sea único y especial y particular. A mí me sorprendió esa insistencia que tenía de esa búsqueda, ¿no? Y la exigencia que transmite hacia el resto de los equipos y cómo los demás teníamos que estar como a la altura de eso, ¿no? Y acompañándolo de un temple bastante particular en que era un tipo siempre muy serio, pero muy armónico, ¿no? O sea, es exigente, sí, pero... no de los directores que gritan. Y que se pone loco y todos son tarados, que pasa a veces en las películas, no sucede en la realidad. Pero eso, un tipo que tenía una responsabilidad encima, hacer una película que tenía un compromiso emocional muy fuerte. Por otro lado, es una película muy importante para esa plataforma porque tenía muchos recursos económicos y había que defenderla. Y el tipo toma decisiones artísticas complejas en nuestro negocio, que es que no usa actores
reconocidos, no van al recurso de utilizar estrellas para que para eso... llevar gente. Para Claro. llevar gente y conseguir recursos. Es una decisión del director y de las productoras. Y para mí ese tema es bastante relevante. Es un mérito. Yo te quería preguntar por eso, tengo un montón de preguntas, pero en breve, ¿cómo es trabajar para productoras? Para plataformas, las plataformas están cambiando un montón. Para los periodistas, para los que están produciendo, que no nos pueden contar mucho, que hay contratos que son distintos a la lógica. ¿Cómo es para ustedes como una productora? Bueno, en este caso no trabajábamos directo para Netflix porque estaba la productora española y nosotros trabajábamos en un servicio para ellos, ¿no? Pero Nosotros han trabajado trabajamos mucho para Amazon Amazon y también para Netflix y HBO. Y cambia, tenés un cliente, tenés que acomodarte a las necesidades que ellos tienen en términos de administración, de producción, pasar un montón de protocolos, cumplir con un montón de exigencias, que por un lado ordenan el sector y ordenan cómo vos producís y por otro lado encorsetan algunos procesos y hay que saber lidiarlos, ¿no? Como unas nuevas reglas que hay que aprender. Nuevas reglas que está, y es aprendizaje también. Digo, nosotros fuimos en la productora, las personas que trabajan también con nosotros, los freelancers, yendo, aprendiendo todo el tiempo de la industria, porque cuando bajan, lo mismo que nos exigen a nosotros, se lo exigen a una empresa americana, en Hollywood, no hay un cambio, es el mismo protocolo, y eso te ayuda a aprender procesos, a mejorarlos, a sistematizarlos, que muchas veces nuestras producciones no tienen eso, porque somos distintos, no sé, lo hacemos de otra manera y eso te ayuda a ver cómo se hace en otros lados. Claro. Y cuando mezclas las dos cosas, empezás a encontrar ciertas agilidades y cuestiones virtuosas que hacen, che, esto lo hacen así, pero tampoco hay que hacerlo tan así, pero se los muestro que lo hago así, acá lo podemos hacer de esta manera. Además somos uruguayos. Total. Y hay como una cierta creatividad ahí. Bueno, Cimarrón produjo, hablamos de la serie de AMIA, que va a ver en breve, Barra Brava, que se vio mucho en Uruguay, temas propios, la ficción uruguaya, Guille Rocamora, y se viene, y para finalizar quería preguntarte sobre El viento que arrasa, la película dirigida por Paula Hernández, que viene de hacer Las siamesas, que nos gustó mucho, y que está basada en la novela de Selva Almada. Contanos un poquito, o sea, ¿qué se puede adelantar de esta película que se viene en breve? Y bueno, fue un gran desafío para Cimarrón. Nosotros tenemos esta línea de hacer servicios de producción o producciones para terceros, pero por otro lado seguimos cuidando nuestro sello editorial, de seguir haciendo películas de autor con riesgo artístico. Y esta es una más de esas, y es una película en la que apostamos mucho, sobre todo en convocar a Paula que acceda, que eso fue un proceso que siguió Hernán, mi socio, acceda a adaptar una novela de Selva Almada. Sí, los lectores de Selva Almada están copados, que se viene la adaptación de una novela que gustó mucho. Total, y está bueno, y quedó muy bien la película. La película recorrió varios festivales, estrenó en Toronto, estrenó en San Sebastián, estrenó en Mar del Plata. ¿Cuándo la vamos a ver en Uruguay? En marzo-abril. Bien. Esto sale bien. Bien, ya estaremos conversando entonces con Paula Hernández, que también dirigió Los Sonámbulos, que tiene muchos fans por acá. Y para terminar, ¿qué aprendiste vos también? ¿Qué nos puedes contar de la interna de los Oscar? ¿Cómo funciona la academia? Porque es toda una lógica nueva también. Las campañas que se hacen, el lobby y después cómo se vota. O sea, todo lo que pasa en la interna que no nos podemos imaginar. No aprendí tanto, porque como quedamos por fuera, sé cómo, o sea, hay un sistema creado de patrocinio de los proyectos que es muy difícil de alcanzar. O sea, que uno no puede dimensionar lo que se necesita para estar en ese lugar. Y hoy en el sistema, si vos no tenés un padrino que te lleve hacia ahí, le hace Netflix, es muy difícil acceder. Hay un nivel de lobby y de manejo de tu película y de los talentos que están adentro de la película convocando a ser votados, que es muy importante y que hay que tener recursos para eso. Y hay países que invierten dinero de los países para que eso suceda. Nosotros acá estamos en un proceso de generar muy buenas políticas públicas para la producción, venimos en un proceso de políticas de Estado para que se produzca. Y ahora hay que también empezar a pensar en cómo hacemos que lo que hacemos tenga visibilidad acá adentro y después hacia afuera con este tipo de cosas. Hay estados que acompañan las películas, invierten dinero para que el director igual vaya, aunque sepan que es muy difícil llegar a la lista corta de los Oscars, igual pueda presentar su película porque es un acto de marca país. Claro, exacto. Entonces, y eso vos, no sé, de lejos lo entendía y con esta película lo vi mucho más fuerte. Es decir, hay un montón de recursos destinados a promocionar y hacer llegar y hacer vivir estas películas en los que tienen que votar.
Bien, ahora que dijiste que nosotros quedamos por fuera, ¿es porque no hay chance de que Cimarrón esté por la ceremonia? Vamos a estar por la ceremonia. Ah, muy bien. Claro, pero lo maneja Netflix. Claro. Digo, Bayona, por ejemplo, tiene un asesor de la plataforma que direcciona todas esas acciones. Y en eso sí es un círculo cerrado, el director, los actores, los productores y los sobrevivientes. Después el resto de la producción queda como viendo qué es lo que pasa, ¿no? Muy bien, probablemente te contactemos cuando anden por allá para ver cómo es la experiencia de Cimarrón en la entrega de los Oscars. No. Santiago López, felicitaciones por todo esto que está pasando, éxito en todo lo que se viene, que sé que es un montón, pero no podés contar tanto, estaremos contando por acá y gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a una pausa y a la vuelta, entre otras cosas, un detrás de escena de la Sociedad de la Nieve. Ya volvemos.